Nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Bien, hermanos, cenando con discernimiento, segunda parte. Ya hemos tratado en la primera parte cómo Pablo ha llamado a la iglesia de Corinto a que entiendan cuál es el fundamento de la cena. Si ustedes, hermanos, miran un momento atrás y miran los versos 23 al 26, notan un título en sus Biblias, Reina Valera: Institución de la Cena del Señor. ¿Por qué ese párrafo se titula así? Porque Pablo ha tenido que recordarle a la iglesia de Corinto cuál era la institución original de la cena, porque ¿qué había pasado con esta iglesia? Había pervertido el significado de la cena del Señor. Se habían perdido del rumbo del significado de la cena. Y hermanos, cuando uno está perdido, ¿qué desearía encontrar? El punto de origen hasta donde uno estaba seguro. Y lo que Pablo hace es decirle a la iglesia de Corinto: ustedes están perdidos respecto al significado de la cena. Han pervertido su significado. Y lo que hace es llevarlos al punto de origen, en donde la iglesia puede estar segura de que está haciendo las cosas correctamente. ¿Y cuál es el punto de origen que ha usado Pablo? Pues recordarles cómo fue la institución original de la cena del Señor. Es decir, que los corintios necesitaban corregir su mala práctica de la cena, recordando cómo fue instituida originalmente. Bien, hermanos, así que en la primera parte de Cenando con Discernimiento vimos cómo Pablo explica cuál es el fundamento de la cena. Hermanos amados, ¿cuál es el fundamento de la cena? Pues la institución original. El fundamento de la cena es recordar cómo Cristo instituyó la cena del Señor. Pero una vez que Pablo establece esa institución original, lo que va a hacer, y que vamos a estar revisando en esta tarde, es sacar unas conclusiones prácticas para la iglesia de Corinto y para nosotros hoy, como consecuencia de haber entendido la institución original. Si entendemos cómo Jesús instituyó la cena originalmente, se supone que lo que debe ocurrir es que en efecto respondamos con ciertas actitudes ante la cena como la instituyó originalmente Cristo. Hermanos, la porción que vamos a ver hoy entre los versos 27 y 34 son consejos prácticos que Pablo da como resultado de haber enseñado la institución original, como diciéndole a la iglesia de Corinto: hermanos, ya les enseñé la teoría, ahora vamos a la práctica. Espero, hermanos, que también este mensaje sea provechoso para nosotros como iglesia frente a tan privilegiado acto de celebrar la cena del Señor. Antes de revisar los 3 puntos, me será necesario hacer una breve introducción con Pablo aquí, así que vamos a mirarla poco a poco. Vamos a mirar el verso 27. De manera que, verso 27, de manera que, ese de manera que les dice a ustedes y me dice a mí que lo que Pablo va a decir es consecuencia de lo que ya dijo. Reitero, lo que ya dijo Pablo es: así instituyó Cristo la cena. No nos podemos mover de ese fundamento. Así tenemos que celebrarla. De manera que vienen unas conclusiones como resultado de la institución original de la cena. De manera que cualquiera, dice el verso 27, que comiere este pan, el que acabo de explicar, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Noten ese cualquiera en el verso 27. Hagamos memoria. Ya en domingos anteriores vimos que el problema de la iglesia de Corinto es que habían unos hermanos adinerados, al parecer, que estaban menospreciando a hermanos con condiciones económicas muy inferiores. Y esos hermanos que eran adinerados
estaban comiéndose anticipadamente y según sus propios intereses la comida, la cena. Y estaban dejando a los pobres que tenían otros horarios, que tenían otras posibilidades y que no podían aportar, avergonzados. Sin embargo, cuando Pablo dice cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no se está refiriendo y no le está hablando solo a los ricos. Pablo quiere referirse a cualquiera, sea rico o sea pobre. Cualquiera en la iglesia del Señor tiene que tomar en cuenta estas recomendaciones que Pablo va a dar. Aquí ya Pablo no va a hacer una defensa del pobre. Ahora Pablo va a pasar a incluir a todos en la iglesia, es decir, esto es para todos, esto es para los ricos, esto es para los adinerados, pero eso también es para los pobres. Así que hermanos, estos consejos prácticos respecto a la cena competen a todo creyente verdadero. Y lo que le va a decir Pablo a todos, a cualquiera en la iglesia de Corinto, es que cualquiera, no importa si es rico, no importa si es pobre, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente ¿será qué? Culpado. Cualquiera, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si puede llegar a tiempo o si llega tarde, no importa si puede aportar para el ágape o no importa si no puede aportar para el ágape, cualquiera que coma del pan de la cena o beba la copa de la cena indignamente será culpado. Así que hermanos, lo primero que tenemos que aclarar es qué significa comer el pan o beber la copa indignamente. Y hermanos, así como era tan útil para los creyentes en Corinto entender qué era comer la cena indignamente, lo es para nosotros en el siglo XXI. Ruego, hermanos, que estemos muy atentos a esta palabra de exhortación del apóstol. La palabra indignamente, ¿a qué nos suena? Si pudiéramos definir de manera sencilla la palabra indignamente, podríamos definirla así: no estar a la altura de. No estar a la altura de. La palabra indignidad significa que no se está a la altura de o un compromiso, no se está a la altura de un privilegio, no se está a la altura de un trabajo. Por eso cuando, por ejemplo, usamos la expresión un digno oponente, que estamos queriendo comunicar, que está a la altura de un contrincante. Pero si decimos que es un indigno oponente, ¿qué queremos decir? Que no está a la altura de el contrincante. Entonces piensen en indigno como eso. No estar a la altura, no estar a la altura de. Ahora, hermanos, aunque pudiéramos definir así la palabra indignamente, todavía no queda claro qué significa, pero por lo menos ya tenemos una idea. Indignamente es no estar a la altura de. En este caso, sería no estar a la altura de lo que demanda la cena del Señor. Afortunadamente, en el párrafo tenemos la explicación de lo que significa indignamente aquí. Si ustedes miran el verso 29, tenemos allí un comentario del verso 27. Si ustedes leen el verso 29, tómense los segundos necesarios para leer el verso 29 ahí. Y miren cómo el verso 29 es similar al verso 27. ¿Lo notaron? De hecho, en el verso 29, ¿qué palabra vuelve a aparecer? Indignamente. Pero con la diferencia de que el verso 29 trata de explicar lo que significa no estar a la altura. Dice así el verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, coma, ¿sin qué? Sin discernir el cuerpo del Señor.
Noten, hermanos, que en el verso 29 entonces hay una luz de lo que significa comer y beber indignamente la cena del Señor. ¿Qué significaría la luz del verso 29? ¿Qué significaría? Comer y beber sin discernimiento. Eso indicaría, hermanos, que el discernimiento es lo que da la altura para poder celebrar la cena. Si no hay discernimiento, no hay dignidad para ese privilegio. Si hay discernimiento, se estaría a la altura de ese privilegio. Entonces ya vamos comprendiendo, hermanos, qué significa indignamente. Volvemos al verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Quiero que vayamos despacio para entender bien de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué sabemos hasta aquí? Indignamente significa no estar a la altura. ¿Qué más sabemos hasta aquí? Indignamente significa no estar a la altura por falta de discernimiento. Entonces, hermanos, ¿cuál era el problema de los hermanos en Corinto con el asunto de la cena? Que la estaban celebrando sin discernimiento. Y ahora, ¿qué significa discernimiento? Aunque ya lo había dicho en una enseñanza anterior, lo recordamos. Discernir es la habilidad de distinguir. Eso es. Discernir es la habilidad de distinguir. No estamos en una sociedad con discernimiento, ¿verdad? Nuestra sociedad ya no sabe distinguir entre un hombre y una mujer. Nuestra sociedad ya no sabe distinguir entre un ser humano y un animal. Eso significa discernimiento, la habilidad de apreciar las distinciones, la habilidad de distinguir. Literalmente eso significa discernimiento. Así que había entre los corintios una falta de discernimiento porque no estaban distinguiendo, estaban confundiendo las cosas. Y lo vimos. ¿Qué confundieron ellos con la cena del Señor? Sus simposios, ¿recuerdan? Habían degenerado tanto el acto de la cena del Señor que lo que tenían realmente eran unos simposios mundanos, pero no la cena del Señor. Por eso recordemos unos versos atrás. Miren el versículo 20. ¿Algún hermano allí que me ayude con la lectura del verso 20? Muy bien, gracias, hermano. Nótense cómo Pablo tiene que decirle a estos hermanos que ellos creen que están celebrando la cena del Señor, pero realmente les dice, eso no es la cena del Señor. Habían perdido el discernimiento. Habían perdido el punto de distinción entre una celebración egoísta y la cena del Señor. Pero ellos creían que estaban celebrando la cena del Señor. Así que, hermanos, ya vamos por buen camino para entender qué significa indignamente. Indignamente es no estar a la altura, pero no estar a la altura de ese privilegio por no tener discernimiento. Y discernir significa la capacidad de distinguir. Ahora, avancemos un paso más para entender mejor indignamente. En el amplio contexto evangélico, nosotros por años aprendimos que indignamente significa que la persona que está en pecado no podía tomar la cena del Señor. Me refiero al amplio contexto evangélico. Miren, hermanos, ustedes hacen una averiguación de las iglesias evangélicas promedio, de qué entienden por el verso 27, y la gran mayoría seguro les van a decir, lo que significa este pasaje es que si uno llega a la cena del Señor y está en pecado, es mejor no tomarla. Amados hermanos, incorrecto. Noten, hermanos, que la Biblia no dice que quien tome la cena debe ser digno. ¿Lo notaron?
La Biblia no dice en el verso 27 que quien tome la cena debe ser digno. Dice que la forma de tomarla debe ser dignamente o no indignamente. La forma, no la persona. Imagínense ustedes, hermanos, que la condición para tomar la cena fuera que no tuviéramos pecado. Díganme, hermanos, ¿quién podría tomar la cena bajo esa condición? Muy bien, Javi. Ninguno. Nadie podría llegar a la cena del Señor, si esa fuera la condición, y tomarla porque nadie está libre de pecado. Por eso el verso 27 dice indignamente en cuanto a la forma, no dignidad de la persona. Hermanos, hasta ahí me comunico con ustedes. ¿Vamos bien? Entonces, no significa que al llegar a la cena del Señor, la persona tenga que estar sin pecado, porque si no, ninguno de nosotros podría celebrarla. La razón, hermanos, por la cual usted y yo podemos celebrar la cena es gracias a la dignidad ¿de quién? De Cristo. Usted y yo podemos participar de la cena del Señor, los que estamos habilitados para ello, por la dignidad de Cristo, no por la dignidad personal. Así que, hermanos, esto también nos ayuda a clarificar el indignamente. Ahora sí, como ya sabemos, hermanos, que la palabra indignamente significa tomar la cena sin discernimiento, ahora nuestra tarea, nuestra responsabilidad será definir discernimiento en qué sentido. Discernimiento en qué sentido. Si Pablo está diciendo, no beban la copa y no coman el pan indignamente, y la manera de ser digno de la cena es comerla con discernimiento, entonces será muy importante para ustedes y para mí, así como lo era para los hermanos en Corinto, saber qué es comer con discernimiento, ¿verdad? Porque, hermanos, no quisiéramos estar tomando la cena del Señor y tal vez encontrar que lo hemos hecho sin discernimiento. Porque el texto dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, entre otras cosas, hermanos, muy útil será evaluar si tal vez parte de nuestra vida hemos sido objeto del juicio del Señor por no comer la cena con discernimiento. Mis amados hermanos, por lo menos hay tres cosas en el contexto que implican discernimiento al momento de tomar la cena del Señor. Y yo quiero, hermanos, que ustedes de manera muy, pero muy especial atesoren lo que explicaré a continuación acerca de lo que significa tomar la cena con discernimiento. Porque es necesario que ustedes y yo también, como los corintios, nos evaluemos si la hemos estado tomando con discernimiento. El primer aspecto del discernimiento al acercarnos a la cena del Señor es comprobar que cuando nos acercamos a la cena del Señor, nos acerquemos con discernimiento de la obra redentora de Cristo. En otras palabras, solo personas regeneradas pueden acercarse a beber la copa del Señor y el pan del Señor. Discernir. El primer aspecto del discernimiento es discernir que al acercarnos a la cena, discernimos la obra redentora de Cristo Jesús. Es decir, que entendemos cuál fue la obra que llevó a cabo Cristo para la redención del pueblo escogido de Dios. Que realmente hemos asumido con fe esa obra. Que no solo la entendemos intelectualmente, sino que afectivamente la hemos abrazado.
y que volitivamente nos hemos sometido a ese Cristo. Eso es tener discernimiento de la obra de Cristo al acercarnos a la cena. Discernir la obra redentora de Cristo. Otra vez, es haber entendido la obra de Cristo. Es afectivamente haberla abrazado. Y es volitivamente o por la voluntad habernos sometido a ese Salvador. Eso es ser creyente. Esa es evidencia de ser regenerado. ¿De dónde nos da el contexto esta idea? Miren ustedes el versículo 19. Pablo ya había dicho lo siguiente: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Recuerdan ello, hermanos? Hay disensiones en torno a la cena del Señor. Pablo dice que en un sentido en la iglesia es necesario que hayan esas disensiones para que se manifiesten ¿quiénes? Según este texto, los aprobados. Eso quiere decir que en un sentido Pablo dice esas disensiones al final que muestran quiénes son los verdaderos creyentes. Así que de aquí sabemos, hermanos, que en la cena del Señor es importante discernir la obra de Cristo, estar convencidos de que nos acercamos como creyentes a la cena. Ahí está el primer aspecto de lo que significa participar de la cena con discernimiento. Discernir la obra de Cristo, haberla entendido, haberla abrazado y habernos sometido a ese Salvador. El segundo aspecto lo podemos ver ahí mismo en el verso 27, lean conmigo. Pablo ha dicho: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa. Y noten lo que Pablo hace en el verso 27. Sigamos leyendo. Indignamente será culpado del, ya no pan, sino ahora, ¿por qué palabra lo cambia Pablo? Cuerpo, y ya no copa, sino sangre. Noten que Pablo, en el verso 27, ha interpretado lo que significa el pan y lo que significa la copa. Según el verso 27, ¿qué significa el pan? Que señala el cuerpo de Cristo. ¿Y la copa qué señala? La sangre. Es algo elemental, pero es el segundo aspecto del discernimiento. Amados hermanos, el segundo aspecto del discernimiento nos enseña que cuando un creyente se acerca a la cena, debe concentrado discernir lo que los símbolos señalan y lo que los símbolos que tiene en su mano sellan. Lo que los símbolos señalan y lo que los símbolos sellan. En el verso 27, Pablo nos ha dicho que los símbolos señalan al cuerpo y a la sangre de Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que el segundo aspecto del discernimiento tiene que ver con discernir lo que los símbolos señalan y lo que los símbolos sellan. Déjeme explicarle un poco mejor esto. Cuando un creyente recibe el pan y cuando recibe la copa, en ese momento el creyente con discernimiento debe estar concentrado en el asunto. En ese momento, el creyente no puede estar pensando en la cena de esta noche, no puede estar pensando en la cita médica del martes, no puede estar pensando en los tacones y el vestido que trajo la hermana, sino que tiene que estar concentrado en el asunto. En el momento en que el creyente recibe el pan y la copa, en ese momento no existe ningún otro pensamiento, sino hay un pan, hay una copa y tienen y señalan algo supremamente importante, señalan a Cristo. Y el discernimiento implica que en el momento de recibir los elementos, como nos enseña el verso 27, hemos de estar conscientes, el creyente debe estar consciente de lo que esos símbolos señalan y sellan. Señalan a Cristo.
señalan su cuerpo, señalan su sangre derramada en la cruz. ¿Pero qué sellan? Sellan las bendiciones que su obra redentora alcanzó para nosotros. ¿Dónde vemos eso? Miremos 1 Corintios 10, 16 para recordar una antigua enseñanza de este expositivo. Dice así el verso 16 de 1 Corintios 10. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no tiene esa palabra importante, comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, Pablo ya nos había enseñado que cuando un creyente come del pan en la cena del Señor y bebe de la copa, entra en una comunión real con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Esto no es la transubstanciación ni la consubstanciación. No es la creencia de que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni que la copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Lo que significa esto es que a través de los símbolos hay una comunión real en el alma con Cristo en ese momento. Eso quiere decir que el creyente, con el pan en su mano y con la copa en su mano, preparado para consumirlas, se prepara para entrar en una comunión real con Cristo, a nivel físico o espiritual. Espiritual, no físico, porque el pan no se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni la copa en la sangre de Cristo. Es una comunión espiritual. Es lo que explica Pablo. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted y yo, o cuando esos hermanos en Corinto, antes de perder el rumbo, comían el pan y bebían la copa, en ese momento había una bendición real en el alma para el que la consume, para el que participa de la cena. Amados hermanos, es por eso que insistimos, volvemos a Corintios 11, es por eso que insistimos en que los creyentes que están habilitados para tomar la cena del Señor, recuerden que la cena no es solamente un memorial. En el amplio contexto evangélico también se nos enseñó que la cena del Señor es solamente un memorial. Por supuesto que es un memorial, pero no solamente un memorial, porque la Biblia nos enseña que hay algo que espiritualmente y de manera real está pasando. Es por eso, hermanos, que cuando usted y yo experimentamos de verdad en ese momento una comunión con Cristo en su cuerpo y en su sangre, ¿qué cosas pasan? Pasan cosas como estas. Usted come el pan, bebe la copa y en ese momento usted siente que nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Siente que nadie le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque lo tiene todo en Cristo. Usted en ese momento que come el pan y bebe la copa, podría pensar que puede perder casa, dinero, seres queridos, lo que sea, pero que no perderá a Cristo. Y es en ese momento en que usted puede experimentar cómo los símbolos sellan en usted consuelo eficaz. Al recordar que usted ha sido perdonado por esa obra redentora, usted entiende que puede perderlo todo, pero que no perderá el amor de Dios en Cristo Jesús. Usted en el momento que come y bebe la cena del Señor, razona sus tristezas, sus tribulaciones, sus dolores, sus pecados, y los pone a la luz de esta realidad en Cristo, y esto se esfuma. Y por eso usted sale consolado de la cena del Señor. Por eso, hermano, la cena del Señor es tan benéfica para los atribulados. Un buen momento para ser consolado es tomar la cena del Señor. Porque es en el momento que uno recuerda, lo tengo todo en Cristo.
A pesar de mis tristezas, a pesar de mis fracasos, a pesar de mis pecados, recuerdo que fui perdonado. Recuerdo que nadie me quitará el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso ocurre cuando usted y yo y los hermanos en Corinto tomamos la cena con discernimiento. Es por eso, hermanos, que si la cena no está produciendo ese efecto consolador, probablemente la estamos comiendo sin discernimiento. Y es por eso que la cena puede cambiar de significado a un acto simplemente memorial. Por eso es tan serio el acto. Por eso es tan serio este momento de la cena del Señor. Por eso Pablo insiste, con discernimiento, no indignamente. Si no vienes con mente preparada para el evento, quédate en casa o come en casa. Pero no comas la cena del Señor, porque es un momento único. Es una cena que debe comerse con discernimiento. Entonces hemos visto dos aspectos del discernimiento. Uno, el que se acerca a la cena del Señor debe acercarse a ella discerniendo la obra redentora de Cristo. Pero segundo, el que se acerca a la cena del Señor debe acercarse a ella discerniendo lo que los símbolos señalan y lo que los símbolos sellan en el corazón. Hermanos, sí o sí, ustedes y yo, si estamos tomando con discernimiento la cena, debemos salir consolados de la cena. Si no está pasando nada, nos falta discernimiento. Si no podemos comprobar que salimos animados de la cena, al recordar el perdón eterno, al recordar que podemos perderlo todo, pero menos a Cristo, que Él está con nosotros, que entregó su vida, que el Padre no escatimó a su Hijo y que lo entregó por nosotros. Si eso no es consolador, hermanos, esta es una comida como cualquier otra comida. Esta comida se debe consumir con discernimiento. Es un acto serio, elevado, supremo para el bien del pueblo de Dios. No es un simple memorial. Y hermanos, hay un tercer aspecto de la cena del Señor, del discernimiento en la cena del Señor. Y es quien se acerca a la cena del Señor debe discernir el sentido corporativo de la cena. El sentido corporativo de la cena del Señor. Miren ustedes unos versículos atrás. El verso 21, por ejemplo. Estamos recordando la enseñanza o enseñanzas anteriores. Miren que el verso 21, Pablo denuncia así: porque al comer cada uno, ¿notaron el problema? Cada uno. Se supone que la cena no es de cada uno. La cena es un acto ¿qué? Corporativo. No es la cena de cada uno. Y el problema, le dice Corinto, es que ellos habían hecho la cena un acto individual. El Señor y yo. No existe una cena así, hermanos. Hay otros momentos de la vida espiritual que significan o tienen esa connotación del Señor y yo. La adoración individual es entre el Señor y yo. Pero la cena nunca en la Biblia es un acto individual, es un acto corporativo. Y el problema del 21, denuncia Pablo, es que cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Noten que habían hecho de un acto corporativo un acto egoísta, individualista. Cada uno comía como bien le parecía. Muy parecido a yo creo en Dios a mi manera. Hermanos, en la cena del Señor no existe eso. La cena es un acto corporativo, por eso miren el verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, porque la cena es un acto corporativo.
¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que cuando el creyente se acerca a la cena del Señor, ¿qué debe discernir? Como no es una cena para mí, sino es una cena corporativa, entiendo que los que están a mi alrededor están comiendo de mi mismo pan y mi misma copa. Eso quiere decir que la cena nos está haciendo uno. Y como la cena nos está haciendo uno, lo lógico es que tengo que estar en comunión con mis hermanos o no puedo tomar la cena del Señor. Ya que sería contrario al sentido corporativo de la cena del Señor. Por eso es tan importante discernir el tercer aspecto de la cena del Señor. Que la cena del Señor tiene un sentido corporativo. Que yo no puedo llegar a la cena pensando en voy a cenar delante del Señor, entre Él y yo es este asunto. No podemos pensar así. Es pecaminoso, es contrario a la institución. Recuerden, hermanos, que cuando el Señor instituyó la cena, ¿a quién se la entregó? ¿Solo a Pedro? ¿Se la entregó solo a Juan? ¿Se la entregó solo a Andrés? Se la entregó a un cuerpo. No le dejó su cena a Pedro. Se la entregó a un cuerpo. Dijo el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros. La cena es un acto corporativo. Es por eso, hermanos, que la cena no se puede celebrar virtualmente. Es por eso que usted y yo no podemos decir, voy a celebrar la cena en mi casa con mi familia. Es por eso que usted y yo no podemos llevar la cena a una persona enferma, por más que sea loable tal acción, porque no nos da permiso el Señor de tal práctica. La cena siempre será un acto corporativo y por ende mi responsabilidad es discernir si tal vez tengo algún conflicto con algún hermano, porque si lo tengo no puedo celebrar la cena del Señor, porque sería hacerlo sin discernimiento del cuerpo. Ya no sería un acto corporativo, sino sería un acto individual. No me importa estar mal con mi hermano o hermana con tal de que lo haga delante del Señor. No existe eso en la cena. No se puede cenar así. Porque la cena es un acto, otra vez, corporativo. Hermanos, entonces, recordemos los tres aspectos de el discernimiento requerido en la cena del Señor. Primero, el que se acerca a la cena del Señor debe discernir la obra de Cristo a favor de los pecadores, es decir, ser un creyente. Segundo, el que se acerca a la cena debe discernir lo que los símbolos señalan y sellan. Y tercero, el que se acerca a la cena del Señor debe discernir el sentido corporativo. Hermanos amados, precisamente esos tres aspectos era lo que los hermanos en Corinto no estaban viviendo. Ni había un sentido corporativo, cada cual por su lado, Dios y yo, creo en Dios a mi manera, celebro esto a mi manera. Los símbolos, se perdió el significado, lo importante era llenar los vientres, dijo Pablo. Y muchos de ellos, dice Pablo, tal vez no eran aprobados, o sea, creyentes. Hermano amado, antes de tomar la cena hoy, los que están habilitados para ello, evalúen si disciernen la obra de Cristo en sus vidas. Segundo, evalúen si disciernen lo que los símbolos señalan y sellan en su vida. Es decir, compruebe que realmente siente que salió edificado. Es la experiencia normal de alguien que lo hace con discernimiento. Y tercero, discierna si está en comunión con el pueblo de Dios. Y coma y beba de la copa. Ahora, una pregunta importante sería,
¿Cuál sería la consecuencia de no comer el pan y no beber la copa con discernimiento? ¿Cuál sería la consecuencia? Verso 27. ¿Cuál es la consecuencia? Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tal vez, hermanos, no entendemos mucho a qué se refiere eso, pero suena muy grave. Volvámoslo a leer. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No sé si a usted le pasa como a mí, pero uno lee esa expresión y uno se imagina siendo el que le entierra la lanza a Cristo allá en la cruz. ¿No lo sienten? Miren, leámoslo. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uno se siente como el que está poniendo allá el clavo. Uno se siente como el que está enterrando con ganas esa lanza ahí en el costado. Qué expresión tan dura. Tal vez no entendemos qué significa, pero qué expresión tan dura. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, a la luz de esa culpabilidad, ¿no creen ustedes que la cena tiene un significado muy elevado, como para decir, cómela sin discernimiento y serás culpado del cuerpo y la sangre de Cristo? La consecuencia nos dice mucho del valor del acto. Si la consecuencia es ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, debe ser que el acto en sí mismo tiene un significado enorme, que de verdad debería uno discernir antes de comer el pan y beber la copa. Ahora sí, hermanos, pasemos a mirar qué significa esa importante expresión. Pero yo les dije a ustedes que el verso 29 es una especie de explicación del 27, ¿verdad? ¿Y cómo le explica el 29? Esa parte del ser culpado. Juicio, come y bebe para sí. ¿Ustedes recuerdan un juicio del Antiguo Testamento de las aguas amargas? ¿Recuerdan ese evento? Para descubrir una mujer adúltera, en un acto protocolario con sacerdotes y testigos, la mujer debía tomar un agua consagrada al Señor. Y si se le hinchaba el vientre, hasta ahí llegó su vida. Había adulterado. ¿Se imaginan un juicio así? Comer y beber juicio. Comer el pan y que no esté comiendo uno el pan de la cena, sino que esté uno comiendo juicio. Beber la copa y que no esté uno bebiendo la copa, sino que esté bebiendo juicio. Hermanos, eso suena en extremo grave. ¿Qué significa eso? Por lo menos, el verso 30 nos explica los juicios. Miren el verso 30. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Y muchos duermen. Enfermar, ser debilitado y hasta morir por comer la cena sin discernimiento. Déjeme explicarle estos juicios. Por lo menos en el verso 30, ¿cuántos juicios vemos entonces? Parece que 3, ¿verdad? Enfermedad, debilidad y ¿qué más? Muerte de creyentes. Se supone, porque la palabra dormir nunca se usa para incrédulos. Es decir, auténticos creyentes bajo juicio. Esto es muy triste. Lo primero que quisiera decir, hermanos, acerca de esos juicios, y sobre todo el término enfermedad, es que no toda enfermedad en el pueblo de Dios es por comer la cena sin discernimiento. Tengamos cuidado con eso. Hombres y mujeres piadosos se enfermaron. Déjenme darle algunos casos. Vayan conmigo a Juan 11:4. Con el propósito de que esto quede bien clarificado. Juan 11:4. Dice así.
Juan 11:4. Respecto a la muerte de Lázaro, el buen amigo del Señor Jesús, dice el Señor Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque Lázaro murió. Pero recuerden que después el Señor lo resucitó. Dice, sino para la gloria de Dios. Esto nos enseña que muchas enfermedades entre los piadosos son para la gloria de Dios. No necesariamente son por comer la cena sin discernimiento. Eso es importante. Miren conmigo Hechos capítulo 9, verso 36. Hechos 9, 36. Hechos capítulo 9, verso 36. Voy a tomarme el tiempo de ver varios pasajes para que este asunto quede lo más claro posible. Dice el verso 36 de Hechos 9, había entonces en Jope una discípula, o sea, una creyente llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, es decir, era una mujer piadosa. Pero el 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, es decir, los creyentes piadosos también enferman y mueren, y no necesariamente por no comer la cena con discernimiento. Miren Gálatas 4:13, por favor. Gálatas 4:13. ¿Algún hermano que me ayude con la lectura de ese pasaje? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aún el apóstol Pablo había experimentado ¿qué? Enfermedades varias en su vida, y hace alusión a ello en varios pasajes, y no era porque comiera la cena del Señor indignamente. Miren Filipenses 2:26. Hablando de un querido hermano, Epafrodito. Dice el verso 26, porque él, es decir, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Verso 27, pues en verdad estuvo ¿qué? Enfermo y a punto de morir. Los creyentes enferman, están a punto de morir, y creyentes piadosos mueren, y no necesariamente por no comer la cena con discernimiento. Y así es el caso de Timoteo y de otros en la Biblia. Así que, mis amados hermanos, volvemos a 1 Corintios 11 y tenemos que revisar el asunto de los juicios en particular, que son enfermedad, debilidad y muerte de creyentes. Lo que es muy probable entonces que está ocurriendo en el verso 30 es que estos juicios eran juicios muy particulares en esa iglesia, en un lapso de tiempo muy corto, en donde muchos enfermaron, se debilitaron y murieron, en un lapso de tiempo en que quedó claro que Dios había visitado, o el Señor había visitado a esa iglesia para juicio. Algo así como las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, en un sentido, no es que fueran una novedad. Ya en Egipto se conocían, por ejemplo, las langostas que destruían cultivos. Ya se conocía la muerte del ganado, que traía problemas económicos. El asunto es que no se conocía tan atípicamente como que en una época se sucediera un juicio sobre otro. Es decir, fue una época atípica. Esto es un juicio de Dios. Esto es algo particular. Y parece que lo que en Corinto ha pasado es que hubo una época en particular en que muchos hermanos se enfermaron, se debilitaron y algunos murieron, y se entendió, esto es atípico, esto nunca ha pasado en nuestra iglesia, esto es algo de Dios. El Señor ha visitado a su iglesia, porque el Señor no dejará que su iglesia haga lo que quiere. Entonces, lo que Pablo tiene en mente no es esa posibilidad tan natural de que un creyente se enferme o muera,
sino se refiere a un tiempo particular que vivió la iglesia muy difícil, en donde muchos hermanos, pero atípicamente se enfermaron, atípicamente se debilitaron y atípicamente estaban muriendo. Es decir, hermanos, si aquí en un lapso de 3 meses se nos van 20 hermanos por muerte, eso nos tiene que decir algo. Esto no es normal. Algo está pasando entre nosotros. Y algo así pasó en Corinto. Pero déjeme decirle algo más de las enfermedades, lo cual me resulta muy instructivo, hermanos. La palabra enfermedad que aparece, usted la ve ahí, por lo cual hay muchos enfermos. En la Biblia no siempre se refiere a enfermedad física. De hecho, la palabra enfermedad, literalmente, si la quisiéramos traducir, significa sin fortaleza, asténeos, privativo, sin, stenes, fuerza, sin fortaleza. Es decir, Pablo está diciendo que uno de los juicios particulares en Corinto, por estos hermanos no toman la cena con discernimiento, es que se quedaron sin fortaleza. Y esa palabra sin fortaleza en las Escrituras no siempre se refiere a fortaleza física. También se refiere a falta de fortaleza en el alma. Déjenme darle unos ejemplos. Miren 1 Corintios 8:7. Primero Corintios 8:7 dice así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, ¿siendo qué? La palabra débil es exactamente la misma palabra enfermo de Corintios 11. Y aquí debilidad no se refiere al cuerpo, sino a la conciencia. Es decir, una conciencia sin fortaleza. Ahora, vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, para ver otro ejemplo. Hay más, pero no hay el tiempo para mirar todo. Y creo que estos dos representan bien lo que quiero decir. 1 de Pedro capítulo 3. El verso 7, lo leo a favor de ustedes, dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más, ¿qué? Frágil. La palabra frágil es asténeos, la misma de enfermos. Eso quiere decir que la falta de fortaleza en la Biblia, ese término no siempre se refiere a falta de fortaleza física, sino falta de fortaleza en el alma, en el espíritu, y comunicaría una idea importante, hermanos. Atención a esto. Estaría comunicando una idea importante, y es que cuando un creyente no se toma con seriedad la adoración a Dios, y en particular la cena, el resultado va a ser una debilidad espiritual. Cuando un creyente, sabiendo lo que la cena significa y es, la menosprecia, lo que viene como consecuencia es que la persona cada vez más se va a ir debilitando, no en el cuerpo solamente, pero en su alma. ¿Qué significa eso? Que le cuesta orar al Señor, que le cuesta amar el día del Señor, que le cuesta leer las Escrituras, que no ha pasado un minuto y ya no quiere más. Le pesa algo por dentro, está debilitado. Es un juicio cuando la adoración no se toma con seriedad, con discernimiento. Coincido con muchos teólogos que Pablo tiene en mente ahí en ese versículo debilidad espiritual. Cuando los creyentes no asumen con seriedad la adoración a Dios, y en particular la cena del Señor, una consecuencia va a ser que Dios va a quitarles las fuerzas en espíritu, va a quitarles el ánimo de buscarlo. Y por eso hay creyentes auténticos
que prefieren el pecado, tienen muchas fuerzas para sus deseos pecaminosos, pero les falta la fuerza para buscar a Dios, para levantarse, para arrodillarse, para orar, para gozarse en el día del Señor. Hay una debilidad total para buscar al Señor. No hay adoración familiar, no hay adoración individual, no hay amor por el pueblo de Dios, no hay ganas de leer, no hay ganas de orar, porque no se está tomando con seriedad la adoración a Dios. La importancia de beber la copa y comer el pan con discernimiento, hermanos. Por eso tal vez también entre nosotros hay muchos debilitados. Hay muchos enfermos también tal vez en el alma. Creyentes seguramente auténticos que no despegan. Ahí siempre en los mismos pecados, ahí siempre en las mismas luchas, no despegan un centímetro del piso del pecado. Tal vez es por la manera en que nos hemos tomado la adoración, no con la altura que tiene. No hemos estado a la altura de ese privilegio, el discernimiento. Además, quiero que me acompañen a un pasaje en Proverbios. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18. Versículo 14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Noten el proverbio. No tengo todo el tiempo para explicarlo, pero hay tanta riqueza aquí. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Hermanos, una persona fortalecida en el Señor, ¿cómo pasa su enfermedad? Le duele, se acongoja, pero se levanta. Pero un creyente con el ánimo angustiado hace crónica su enfermedad en el cuerpo. El proverbio es claro. Uno puede estar enfermo, los creyentes nos enfermamos, pero si el alma está regocijada en el Señor, si el alma está firme en el Señor, si estamos adorándole con seriedad, hermanos, si estamos para vivir, nos levantamos. Pero un creyente angustiado por su pecado, angustiado por estar lejos del Señor, tiene dos males encima. El cuerpo le duele y el alma no le responde. ¿Qué pasa con esas enfermedades? ¿Se vuelven qué? Crónicas. Por eso más vale estar gozosos en tiempos de enfermedad, porque el ánimo fortalecido en el Señor jala la enfermedad, aminora la crisis. Tengo el recuerdo de mi abuela, que murió de 98 años, algunos de ustedes la conocieron. Una mujer que, puedo decir yo, hasta su último suspiro fue una mujer piadosa. Por ella llegó el evangelio a la casa, a los nietos. Es decir, por la gracia del Señor, pero a través de esa abuela. Hermanos, los últimos días que la vi, que realmente fueron de los últimos, recuerdo a la abuela tosiendo de una manera terrible, pulmones dañados, ya no servían para nada según las radiografías, y con un ardor de piernas insoportable, todos los días, y en medio de sus quejas por el cuerpo, siempre había un versículo que recitar.
siempre había una pregunta del Señor Jesús que hacer. Y siempre había Nancy el proclamador, escuchando la Biblia porque ella era ciega. Escuchando la Biblia todos los días, memorizando salmos a sus 98 años. Recuerdo que unos meses antes de morir me dijo: papito, yo quiero ir a su iglesia y declamar un poema a Cristo. No se logró eso. Pero ahí estaba esa abuela, con el cuerpo acabado, pero con el alma fortalecida, porque el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero el ánimo angustiado, ¿quién lo soportará? Y el ánimo angustiado es el ánimo de alguien que se ha alejado del Señor. Es el ánimo de alguien que no toma la cena con discernimiento. Es el ánimo de alguien que se congrega cuando quiere. Es el ánimo de alguien que se fastidia cuando hay adoración. Y esto, hermanos, es lo que Pablo está diciendo entre los corintios. Muchos de ustedes están debilitados como juicio por el Señor en esta época difícil para ustedes, porque ustedes se toman la adoración sin seriedad. No consideran la magnitud y el significado de la cena del Señor. Bien, hermanos, continuemos. Otra pregunta importante sería: ¿cómo evitar entonces caer en semejante juicio? Pregunta importante, ¿no? El verso 28 la resuelve. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y este versículo 28 también tiene un comentario. Miren el verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Así que a la pregunta de cómo evitar el juicio del Señor por tomar la cena sin discernimiento, la respuesta es: primero, autoexamen. Hermanos, es básico. Y este es el primer punto de la enseñanza de hoy. No crean que queda todavía 2 horas de enseñanza, hermanos. Es que todo esto era una introducción larga para llegar a los 3 pequeños puntos que ya voy a ver a continuación. El primer punto de esta enseñanza es que un consejo práctico que favorece el discernimiento al celebrar la cena del Señor es que haya un previo autoexamen. Es un consejo práctico de Pablo. ¿Quieres evitar el juicio? Examínate antes. Ahora tengo que clarificar algo. Como en el contexto evangélico amplio habíamos aprendido que tomar la cena indignamente era no llegar con pecado, pues ¿qué entendíamos del autoexamen? Que 3 minutos antes de tomar la cena uno tenía que estar así, ¿cierto? Y pedir perdón. Señor, perdóname por lo que dije ayer, perdóname por lo que hice hoy. Y ya quedamos dignos. Ese no es el autoexamen del que está hablando aquí Pablo, porque ya aprendimos que el indignamente no significa llegar a la cena sin pecado. El indignamente significa llegar a la cena sin discernimiento, que es más grave. La dignidad ya la logró Cristo por nosotros, amén. Pero nosotros tenemos que discernir el acto. Y la manera de examinarnos no es 3 minutos antes de la cena, es horas antes de la cena, es días antes de la cena. ¿Cómo vas tú a poder arreglar un problema con un hermano 3 minutos antes de la cena? No se puede. Autoexaminarse es saber que celebraré la cena del Señor con mi pueblo. ¿Qué acciones debo tomar para no ser impedido de tal privilegio? Para no estar por debajo de la altura de ese privilegio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y luego sí, coma así del pan y beba la copa. Si pues, dice el verso 31, nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Hermanos, el autoexamen consiste en preguntarse previamente, y previamente no es 3 minutos antes de la cena, es días antes de la cena, es horas antes de la cena,
Es días antes de la cena. Es decir, estoy a la altura de este acto. Tengo discernimiento. Y hermanos, recordemos cuáles son los 3 momentos del discernimiento. Primero, que hay que discernir la obra de Cristo. Segundo, hay que discernir los símbolos, lo que señalan y lo que sellan. Y tercero, hay que discernir el sentido corporativo. Si me veo fallando en alguno, tendré horas de espacio para corregir y llegar a la cena a la altura. Pobres hermanos en Corinto, pobres hermanos en Fontibón, nosotros también. Todos necesitamos discernir este acto. A pesar de que esta iglesia fue juzgada como fue juzgada, Pablo dice que hay un beneficio de lo que les pasó, de esas debilidades, enfermedades y muertes. Miren el versículo 32. Dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo, como buen maestro, dice, en todo caso, la idea es que no seamos más juzgados. ¿Notan cómo Pablo se incluye? Pablo mismo no ha sido juzgado por ese pecado, pero él se incluye. Se involucra efectivamente con la iglesia de Corinto. Lo que les pasa a ellos le pasa a él, y él se incluye ahí. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y lo que Pablo está diciendo en este verso, hermanos, o lo que está comunicando, es que en todo caso, esos juicios sirven de algo. ¿Para qué sirven? Primero, para que la iglesia evidencie que el Señor está en control de la grey. Si el Señor intervino, ¿qué puede entender la iglesia? Aquí no podemos hacer lo que queramos. Como un hijo nuestro en casa, hermanos. Nuestros hijos en nuestra casa no pueden hacer lo que quieren. Pueden hacer lo que se les permite hacer, pero no lo que quieren. Y Dios, como buen padre sobre su casa, nuestro Señor Jesucristo, como buen padre sobre su casa, no dejará que su iglesia tome el rumbo que quiera, a no ser que sea una sinagoga de Satanás, y la dejará. Pero si es una iglesia suya, el Señor está en control de su pueblo y hará lo que tiene que hacer para que su pueblo no se desvíe. Así que ese es un primer beneficio. Además, porque un creyente que ve que sus hermanos están debilitados, y hermanos, cuando uno ve hermanos en la fe que no arrancan, que no despegan, que siempre con los mismos problemas y con los mismos pecados por años y no avanzan, uno debería tenerle pavor a eso y decir, Señor, no me juzgues así, por favor, a mí. Uno debería sentir pavor de eso y decir, ten misericordia de estos hermanos y tenla de mí. Es el Señor mostrando que sus hijos no pueden hacer lo que quieren en la vida. Así que qué bueno ser disciplinados por el Señor, porque nos muestra que tenemos un Padre amoroso. Pero qué tal, hermanos, que pudiéramos hacer lo que quisiéramos y que no sintiéramos nada y que la vida fuera tan bien. Eso sería causa de terror, porque ¿qué nos diría de Dios? No es mi papá. Si fuera mi padre, ¿me qué? Me disciplinaría. Pero me siento bien en el pecado. Puedo hacer lo que quiera con los cultos, puedo asistir cuando quiera y cuando no, pues no. A la cena cuando quiera y cuando no, pues no. Y todo va normal. Miedo, terror, si eso le está pasando a usted o si me pasa a mí, tengamos pavor. Porque podría indicar que si el Señor no nos está juzgando, nos va a condenar con el mundo, dice el verso 32. ¿Nos juzga aquí para que no seamos condenados?
con el mundo. Pero cuando no juzga aquí, entonces ¿qué va a pasar? Nos va a condenar, ¿pero con quién? Uy, hermanos, mejor ser juzgados aquí por papá. Y no que nos deje a sus anchas mostrándonos que no tenemos papá. Y ser después condenados con el mundo. Es una palabra de ánimo para los corintios y para nosotros. Primer consejo práctico que favorece el discernimiento cerebral en el Señor: autoexamínese antes de acercarse a la cena del Señor. Segundo consejo práctico, verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Segundo consejo práctico: antes de acercarse a la cena, asegúrese de que se está preocupando por sus hermanos. Esperaos unos a otros. Es por eso, hermanos, que cuando celebramos la cena del Señor, no solo estamos pensando en nuestra comida, sino en ¿y por qué este hermano no está comiendo con nosotros? ¿Por qué este hermano no asistió a la cena? Esperaos unos a otros, preocupaos unos por otros es. Hermanos, la presencia física en un lugar no determina la comunión. Mire ustedes un cine. En un cine hay muchas personas. ¿Están en comunión unas con otras? Cada una está en su cuento. Mire ustedes un bus, un Transmilenio, ¿se llena de gente? Claro. ¿Están en comunión unos con otros? No. Mire ustedes un supermercado, muchas veces está lleno de gente. ¿Están en comunión unos con otros? No. Que la iglesia del Señor no se nos vuelva un cine, un bus urbano y un supermercado en donde yo como lo mío, no me importa si tal vino o no. Esperaos unos a otros. Consejo práctico para comer con discernimiento, para favorecer el discernimiento: estén pendientes de los otros, espérense. Y tercer y último consejo práctico, verso 34. Si alguno tuviere hambre, coma ¿dónde? En su casa, para que no reunáis para juicio. Tercer consejo práctico: al momento de congregarnos y adorar, hagamos distinción entre nuestra casa y la casa del Señor. Es importante hacer distinciones entre mi casa y la casa del Señor. Porque, hermanos, ustedes y yo en nuestras casas podemos definir qué comer. Sí. En su casa usted puede definir qué comer. ¿Se puede definir en nuestras casas a qué hora comer? Claro. ¿Se puede definir el propósito? Claro, hoy vamos a comer en torno a un cumpleaños. Hoy vamos a comer en torno a un grado. El propósito se puede definir. Tenemos esa libertad legítima. Pero en la casa del Señor no podemos hacer tales cosas. No podemos cambiar con quién comer. Tenemos que comer con la iglesia. No podemos cambiar qué comer. Oye, ¿por qué no hacemos la cena con saltinas y Coca-Cola? No podemos definir eso. Está instituido. Es el pan y el jugo de la vid. No podemos cambiar el propósito. Siempre es para señalar ¿a quién? A Cristo. Pero en nuestra casa legítimamente podemos hacer algunos ajustes, pero en la casa del Señor no. Otro consejo muy práctico, hermanos, que favorece el discernimiento en esas tres áreas que vimos. Bien, hermanos, unas aplicaciones para nosotros. Vamos a recordar qué es comer con discernimiento. 1, discernir la obra de Cristo. 2, discernir los símbolos, lo que señalan o a quién señalan y lo que sellan. Y 3, discernir su sentido corporativo. Hermanos, no olvidemos que la cena del Señor la podemos tomar no porque seamos dignos, sino por la dignidad de ¿quién? De Cristo. Él, y por Él es que podemos
tomar la cena. Pero nuestra responsabilidad es hacerlo con discernimiento. La dignidad no la tenemos nosotros, pero sí tenemos que traer a la cena el discernimiento. Y hago un tierno llamado a los que en esta tarde, en este lugar, no pueden tomar la cena, tal vez, y muy seguramente, porque saben que están en problemas con el Señor, o bien no han creído en Él, o bien no quieren someterse a Él. No puedes asegurar que vivirás el tiempo que creas que vas a vivir. Y si mueres sin solucionar tus asuntos con el Señor, tu pecado, morirás eternamente. Celebrar la cena no te va a salvar, pero celebrar la cena te da mucha información de lo que eres en el alma. Si hay alguien que debe arrepentirse, más vale que lo haga ahora y venga a Cristo. Oremos. Señor del cielo, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, meditarla y atesorarla. Amén.